Asambleísta Eduardo Encalada. No hace falta que ustedes toquen el aparato que se prende automáticamente cuando les damos la palabra. Señor presidente, compañeros y compañeras de la Asamblea, hoy hemos escuchado opiniones muy respetables, que no comparto, por supuesto, pero les voy a rogar que así como les hemos escuchado, por favor escúchenos. No compartimos ideológicamente, indudablemente el pensamiento político de esta bancada es diferente a la de esta bancada de acá. Y yo me pertenezco al Partido Socialista y tengo la obligación de puntualizar ciertas cosas, pero me voy a tocar el tema que consta en el orden del día, sobre el acuerdo entre la República Oriental del Ecuador y la República del Uruguay y la República del Ecuador. Corría, señor presidente, la década del 60, inicios del 60, y todos los estados americanos firmamos un tratado, llamado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ese tratado consistía, señor presidente, en fortalecernos mutuamente, cuidarnos mutuamente. Es decir, si un país era atacado por otro, así dice el tratado que está en plena vigencia hasta el día de hoy, todos los países de América teníamos que reunirnos y contrarrestar ese ataque. Estos convenios de cooperación de tipo militar están bienvenidos, como lo dijo el coronel Cobo. Estoy de acuerdo, es un intercambio de experiencias, es un intercambio en el área del deporte, de estudiantes uruguayos vendrán al Ecuador y de Ecuador irán allá. Pero regreso al tema de la década del 60. Todos teníamos que cuidarnos militarmente, pues, ante un posible ataque. Pero ¿por qué estaba dictada ese acuerdo? ¿Quién ordenó ese acuerdo? Ordenaron los Estados Unidos, pues, señores. ¿Para qué? Para evitar que la República de Cuba haga alguna invasión comunista a otro Estado americano. Esa fue la razón del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero ¿qué ocurrió luego? La Argentina fue invadida por el Imperio inglés, por las Malvinas, que hoy descubrimos que lo que se suponía, la zona de las Malvinas, señor presidente y compañeros, tienen una reserva, se habla de 800.000 millones de barriles de petróleo. Es decir, el Reino Unido, Inglaterra, no lo tomó a las Malvinas como unas zonas rocosas y que iba a mantener a 3.000 colonos en esa zona. Era para mantener el colonialismo y arrebatar con el auspicio y el contubernio de los Estados Unidos, porque ellos fueron los que hicieron la guerra a las Malvinas a la Argentina en el año 1983. Y estos convenios, lógicamente, sirven para cooperarnos entre países de América. Y quiero referirme a las palabras del doctor Luis Morales. Le comencé diciendo que le respeto su criterio, pero no comparto. Y permítale exponer mi punto de vista. La carta del señor presidente de la República, dirigido al presidente de Colombia, el doctor Santos, es una carta que nos llena de dignidad a los ecuatorianos y a los latinoamericanos, porque en esa carta justamente está planteando un reclamo
que una hermana república como la Argentina viene pidiendo que se haga justicia. El reclamo soberano de las Islas Malvinas a favor de la República Argentina por el hecho de ser una zona demasiadamente rica en recursos naturales. Se está planteando que por favor termine un bloqueo criminal contra un hermano pueblo, el hermano pueblo cubano. Yo me pregunto, ¿qué pasaría con este país si es que los Estados Unidos hacen un bloqueo por durante un mes? El costo que le representa al hermano pueblo cubano no tiene cifras en la calculadora por los daños cuantiosos que le han hecho al pueblo cubano. Eso es lo que pide el presidente Rafael Correa, que cese ese bloqueo criminal. No puede ser posible que le sancionen a empresas que quieran hacer negocios con el gobierno cubano. La ley dictada hace una década radicaliza más el bloqueo, prohíben el ingreso de comestibles, de medicinas. Eso no es justo, eso no es justo. El presidente Correa dice en la carta que en la Cumbre de las Américas no se ha tratado jamás la injusticia más grande que ocurre en este continente. Trabajar para erradicar la pobreza, para crear fuentes de empleo, para hacer una nación suramericana, una nación panamericana, en donde podamos nosotros negociar directamente con Europa, con los Estados Unidos, y no como hoy tramposamente quieren que no haya esa unión para negociar país por país en forma desigual y en forma abusiva. El imperio norteamericano es la causante de toda la tragedia en este mundo. La invasión a Afganistán, la invasión a Irak, la invasión a Siria, la invasión a otros países no es justo, no es humano. Y hoy se demuestra que las fuerzas poderosas militares de los Estados Unidos financian grupos armados para derrocar el gobierno de Siria. No les conviene tener gobiernos progresistas como el gobierno de Ecuador o el gobierno de Venezuela o el gobierno de Bolivia. Un gobierno muy progresista, el de la Argentina, el de Nicaragua. Esos son gobiernos que trabajan por los pobres, trabajan por la gente que necesita. Ese cáncer que le produce al presidente Chávez y al presidente Lula, y que ese cáncer que le vino a la presidenta argentina, no es un cáncer casual, son virus que les ponen los norteamericanos, los americanos causantes de toda la tragedia. Y quien defienda al imperio es gente sospechosa. Por eso, señor presidente, debe firmarse este convenio con el Uruguay, porque tenemos total libertad con un gobierno como el de José Mujica hacer un convenio de paces, un convenio de colaboración y de mutuo apoyo entre los dos países. ¡Viva la carta del presidente Rafael Correa, que pasará a la historia